Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 367. Información sobre la compra y la conferencia sobre la compresión del maná. A mi regreso a Erenfest a través del círculo de teletransporte, Charlotte fue la primera en correr hacia mí. Bienvenida a casa, hermana. Me he enterado de que has sido la primera de la clase para los de primer año. Es increíble, exclamó. Sus elogios me hicieron subir al cielo. Oírla decir que era increíble hizo que, literalmente, todo lo que había pasado valiera la pena. Estoy en casa, Charlotte. Yo también quiero ser la primera de la clase el año que viene, respondí, ansiosa por ganarme de nuevo los elogios de mi hermana menor. Me aseguré de apretar el puño al hacer la declaración para enfatizar la fuerza de mi determinación. Charlotte parpadeó sorprendida, luego me imitó y apretó el puño también. Yo también aspiraré a ser la primera de la clase cuando ingrese en la academia el año que viene. Después de todo, soy tu hermana menor. Entonces trabajaremos juntas. Nos sonreímos mientras salíamos de la sala de teletransporte. Nuestros asistentes nos siguieron, ya que había estudiantes esperando detrás de nosotros para acercarse, pero Wilfrid y sus asistentes seguían rondando por la puerta. El resultado fue que las cosas se pusieron bastante apretadas. Wilfrid, ¿te importaría moverte? Le pregunté. Queremos volver a nuestras habitaciones. Ah, lo siento. Todos, salgamos de su camino. Sin embargo, justo cuando todos empezamos a caminar, se oyó un grito resonante desde lo lejos. Rosemain. Reconocí la voz de inmediato, era Bonifatius. Aquí, le respondí con la mano levantada. No estaba segura de si él vería incluso eso, teniendo en cuenta que estaba rodeada de gente, pero me encontró pronto a pesar de todo. He oído que has sido el mejor de la clase, me dijo. Buen trabajo. Esa es mi nieta para ustedes. Abuelo, yo también fui elegido como estudiante de honor, señaló Cornelius. Oh, ¿tú también, Cornelius? Mis nietos sí que son inteligentes. Excelente. Ra. Bonifatius gruñó mientras arrancaba a Cornelius del grupo, lo hacía girar y lo lanzaba por los aires. Gu. Tengo que admirar la cantidad de fuerza que debe hacer falta para levantar y lanzar a un hombre casi mayor de edad. Mientras parpadeaba asombrada, dos grandes manos se deslizaron bajo mis brazos. Eres la siguiente, Rosemain. Aquí, sube. Abuelo, no. Gritó Cornelius en el mismo momento en que aterrizó en el suelo, pero fue demasiado tarde, ya estaba en el aire. La velocidad con la que fuimos lanzados no podía ni compararse. Después de todo, yo tenía el cuerpo de una niña recién bautizada, y Cornelius el de un hombre casi adulto. ¡Ya! Grité. Espera, no. Bonifatius lanzó un grito de pánico, pero no pudo hacer nada, ya estaba a unos instantes de estrellarme contra el techo. Mientras todos gritaban, Cornelius se levantó de un salto, me agarró de la capa y me tiró hacia abajo. Su rápido uso de la magia de mejora me había salvado de mi trayectoria de colisión, pero mi capa estaba sujeta a mi garganta. Solo podía hacer arcadas cuando mis vías respiratorias estaban abruptamente bloqueadas. Voy a morir. Para empeorar las cosas, la dirección de mi impulso había cambiado de repente, y ahora estaba cayendo hacia Cornelius. Caí en picado como si fuera un meteorito silencioso, sin poder hablar. NGH. Me atrapó nada menos que Karstedt, que había vuelto a Erenfest antes de tiempo con Sylvester. Me aseguró en sus brazos, miró a su alrededor para asegurarse de que nadie más estaba herido, y comprobó que yo estaba simplemente aturdida y no realmente herida. Luego me confió a Rillarda antes de mirar a Bonifatius con una mirada severa.
Padre, ¿por qué le has hecho eso a Rosemain? Todos mis asistentes se reunieron a mi alrededor. Sabían que las acciones de Bonifatius eran el resultado de su extremo y peligroso amor por su nieta. Y por eso solo respondieron con miradas severas, pero si hubiera sido cualquier otra persona, habría sido arrestado en el acto por intentar asesinar a un miembro de la familia archiducal. Bonifatius vaciló con los ojos vacilantes mientras soportaba las miradas de reprimenda de todos los que nos rodeaban. Luego dio una palmada de comprensión. Bueno. Ya sabes. En realidad, estaba probando a Cornelius para asegurarme de que tiene lo necesario para proteger a Rosemain. Pasó, por supuesto. Ese es mi nieto para ustedes. Fue el peor intento de control de daños que jamás había visto. Karstedt plantó los pies firmemente en el suelo y se cruzó de brazos. Padre, aléjate de Rosemain. Vas a acabar matándola algún día, declaró rotundamente, sin prestar atención al grito de incredulidad de Bonifatius que le siguió inmediatamente. Cornelius, hiciste bien en proteger a Rosemain de padre. Rosemain, ni siquiera tuviste la oportunidad de recuperarte de tu enfermedad de teletransporte antes de ser lanzada al aire. Deberías pasar el día descansando. Sí, padre. La conmoción de toda la situación me había impedido moverme, así que Rillarda me llevó a mi habitación. Resultaba extraño tener a todos mis asistentes siguiéndome a todas partes, como hacían en la Academia Real, pero a partir de ahora trabajarían incluso en el castillo. Probablemente las cosas iban a estar mucho más ocupadas a partir de ahora. Bienvenida a casa, Lady Rosemain, dijo Otilio una vez que estuve de vuelta en mi habitación. Había preparado todo para mi regreso, lo que significaba que podía meterme directamente en mi cama ya hecha. Me puse de lado en cuanto estuve bajo las sábanas. La cabeza aún me daba vueltas por el vuelo improvisado y todavía me sentía incómodamente mareada. Que alguien le enseñe al abuelo a controlarse. Mis asistentes tenían que ocuparse de su propio equipaje, así que se dispersaron poco después de presentarse. Sus trabajos en el castillo les serían explicados mañana. Damuel tomaría la iniciativa a la hora de repartir el trabajo entre mis guardias, mientras que Rillarda y Otilie debían enseñar a mis aprendices de asistentes lo que se esperaba de ellos en el castillo. Esa tarde iba a asistir a una reunión con el archiduque junto a mis aprendices de erudito, por lo que Harmut estaba recibiendo una explicación sobre cómo clasificamos esta información. Antes, ordenábamos la información así y comprábamos lo que necesitábamos a los que reunían información en la Academia Real. Esperamos que los mismos altos cargos de los caballeros y los eruditos asistan también esta vez, dije. Probablemente la información se vendería muy bien, teniendo en cuenta que este año necesitarían todo tipo de información de cara a la conferencia de archiduques. Mientras Harmut ordenaba la información, me dirigí a Filine. También tendremos que organizar una compensación para los que en la residencia hicieron el trabajo de transcripción para nosotros. ¿Tienes una lista de quién transcribió qué, así como la cantidad de tinta y papel que utilizaron? Sí. Está todo detallado en esta hoja de aquí. Gracias. Entonces le pediré que calcule los honorarios. Tendremos que pedirle a Ferdinand que nos prepare el pago. Empecé a enseñar a Filine cómo calcular los honorarios de cada uno de los libros transcritos. Un vistazo a la lista que me había proporcionado mostraba muchos nombres que no eran de Ehrenfest. ¿Hiciste muchos amigos en otros ducados, Filine? La suma que ofreció por transcribir libros es más alta de lo habitual, Lady Rosemain, así que los estudiantes de otros ducados también quisieron participar. Simplemente les organicé el trabajo. Le enseñé a Filine a obtener beneficios cobrando una comisión por el trabajo de transcripción, dijo Harmut. Puede que fuera un archinoble, pero evidentemente tenía las habilidades de un comerciante nato. Parecía que Filine también había ganado una cantidad considerable de dinero. No pudo evitar sonreír cuando me informó de que podría haber ahorrado lo suficiente para aprender el método de compresión de maná. Ya era por la tarde cuando toda la información estaba ordenada y debíamos negociar con los altos cargos. No podía traer a todos mis asistentes, así que elegí a unos pocos, Rillarda y Brunilde como asistentes, Harmut y Filine como eruditos. Y Damuel, Angélica y Cornelius como caballeros guardianes. Judite y Leonore iban a pasar la tarde entrenando con Bonifatius.
¿Cuándo podré vigilar casualmente a Lady Rosamine? Gritó Judith, con los ojos violetas humedecidos por las lágrimas. Había pasado todo el trimestre en la Academia Real sin estar de servicio, y ahora tenía que esperar aún más. Por desgracia, no había forma de evitarlo. El entrenamiento de Bonifatius es importante para los caballeros guardianes de todos los miembros de la familia archiducal. Da lo mejor de ti, dijo Damuel. Si su intención era consolarla o animarla, no podía saberlo. Después de acompañar a Judith y Leonore al campo de entrenamiento, subí a Leslie y me dirigí a una sala de reuniones cercana al despacho del archiduque. Wilfrid y sus asistentes también habían sido convocados para que pudieran proporcionar información sobre el tiempo que estuve ausente. Muy bien, comenzó Sylvester. ¿Qué tal si me cuentan lo que han aprendido en la Academia Real este año? Los eruditos que habían reunido información describieron las tendencias cambiantes, las herramientas mágicas recién inventadas y los niveles de peligro de varios ducados. A su vez, los altos cargos de las distintas especialidades hicieron preguntas, anotaron los cambios con respecto al año anterior y discutieron las novedades. Finalmente, llegó el turno de Harmut para hablar. Nos hemos enterado un poco de la situación interna de Arensbach, a través de los contactos realizados por los hijos de la antigua facción de Verónica, dijo. ¿Hemos qué? Exclamó Sylvester, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Los labios de Ferdinand se curvaron en una sonrisa divertida. Debido en parte a tus órdenes, los estudiantes se mantenían alejados de Arensbach en la Academia Real. Pero cuando Lord Wilfrid comenzó a asistir, observé un renovado acercamiento entre los estudiantes de nuestros ducados, así que aproveché la oportunidad. ¿Considerarías esto una traición a Ehrenfest? No, queremos toda la información que podamos obtener ahora que mantenemos la socialización al mínimo. Con el apoyo de Ferdinand, Harmut comenzó a dar su informe. Parecía que Arensbach era un completo caos interno en este momento. Pusimos en común todo lo que aprendimos y concluimos que casi no tienen candidatos a archiduque aptos para ser el próximo archiduque, dijo Harmut. El maná de la familia destinado a apoyar al archiduque ha disminuido drásticamente. Es probable que sus provincias estén sufriendo mucho por ello, aunque no sabemos nada concreto, ya que ninguna de nuestras fuentes ha sido capaz de dar detalles. Una cosa que sabemos con seguridad, sin embargo, es que Arensbach solo tiene 2 candidatos aptos para convertirse en el próximo archiduque, uno de los cuales es la hija menor de Lady Georgine, Lady Detlinde. Esto fue una noticia para los altos mandos de Ehrenfest. Todos se quedaron pensativos, con cara de inmensa sorpresa. ¿Solo 2, dices? Pero, ¿qué pasa con los hijos de la primera y la segunda esposa? Mi hermana mayor también tuvo 3 hijos. ¿Cómo es que solo tienen 2 candidatos? Puede ser por la misma razón por la que su rango está bajando a pesar de ser un ducado mayor. Por el momento, no sabemos si Lady Detlinde se acerca a Lord Wilfrid porque él es de sangre Arensbach y ella busca el asiento de archiduque, o porque está buscando un marido para casarse y desea evitar el asiento. En cualquier caso, sabemos que se encuentra en una situación bastante problemática, dijo Harmut, concluyendo su informe. Ferdinand dejó escapar un largo suspiro y comenzó a frotarse las sienes. Luego miró a Harmut con gran interés. Ha sido una noticia inesperada. Un trabajo excelente. ¿Qué te parece si vienes a trabajar para mí? Permíteme que te detenga ahí, Ferdinand. Harmut es mi erudito, interpuse, cerrando de inmediato su intento de tomar mi asistente. Va a ser un ayudante importante y se echará la imprenta al hombro. Ni se te ocurra quitármelo. Harmut respondió con una sensata risita de diversión. Es una oferta muy atractiva, Lord Ferdinand, pero me temo que debo rechazarla. Necesito permanecer al lado de Lady Rosamine para poder investigarla adecuadamente. Oh, mierda. ¿Debería haber dejado que Ferdinand lo tuviera para salvarme? ¿Estás investigando a Rosamine? Preguntó Ferdinand, con el ceño fruncido. Ciertamente es una amalgama de peculiaridades notablemente extrañas, pero ¿en qué te estás centrando exactamente? Los ojos anaranjados de Harmut brillaron al responder. Su forma de conceder bendiciones difiere de lo normal. Eso es lo que deseo investigar. Un tema de investigación fascinante, sin duda.
Ven a mostrarme tus resultados para que pueda ver cuánto has progresado. Como desees. Esperaba que se me concediera la oportunidad de hacerle algunas preguntas, Lord Ferdinand, ya que usted la conoció durante sus días en el templo. Oh, no, 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 no. Siento que se acaba de formar una terrible alianza. Decidí dejar de lado a los raros que son raros y centrarme en el asunto que nos ocupa. A cada pieza de información recopilada en la Academia Real se le asignaba un valor apropiado, y este valor determinaba cuánto se pagaba a cada recopilador de información. Ferdinand, también me gustaría compensar a los que han transcrito libros para mí, dije. Por favor, reserva una parte de nuestro presupuesto para estos pagos. Eso no será un problema, pero ¿por qué tan pronto? ¿No se les podría pagar más adelante? He dado instrucciones a los alumnos que desean aprender mi método de compresión para que ganen su propio dinero. Por eso necesitaré pagarles antes de que comience mi conferencia. Continuó explicando cómo un archinoble se había quejado de tener que ganarse su propio dinero, a lo que Ferdinand respondió con exasperación, pero no criticó mi decisión. Por cierto, ¿ya has decidido a quién se le enseñará mi método de compresión? Sí. Ya nos hemos puesto en contacto con los que han obtenido el permiso. Resultó que enseñaríamos a Wilfrid, a los asistentes de la familia archiducal, incluyendo a mis nuevos asistentes, y a las casas Gieve relacionadas con mi familia. Eso significaba Bonifatius, los Leisegangs, los Haldensels y Traugot. No todos estaban contentos con la inclusión de Traugot, pero le había hecho una promesa que pensaba cumplir. Lejos de mi intención inspirar una mezquina venganza escupiéndole aquí. Por no mencionar que estaba sufriendo tanto en la academia con Justus como ayudante que pensé que permitirle un poco de esperanza era lo mejor. ¿Cómo fue la indagación sobre los hijos de la antigua facción de Verónica?, pregunté. Dependerá de los movimientos de la facción y de las acciones de Arensbach en la conferencia de archiduques. Nuestra intención actual es darles dos opciones. Pueden esperar hasta que sean mayores de edad y puedan elegir una facción por sí mismos, o pueden aceptar un contrato mágico con condiciones más restrictivas. ¿Tienes alguna idea en particular sobre esto? No podemos permitir que firmen sin ninguna restricción. Si eso es lo que todos ustedes han determinado como apropiado, entonces estaré de acuerdo. Estoy satisfecho mientras los niños no tengan su futuro cerrado por completo. Rechazarlos de plano era demasiado triste, pero estaba completamente de acuerdo con el cumplimiento de los términos que les exigían una gran cantidad de trabajo. Los hijos de la antigua facción Verónica sabían más que yo de política de facciones, por lo que estaba seguro de que ninguno de ellos esperaba ser abrazado sin más. Entregaré los pagos dentro de 2 días, dijo Ferdinand. Ah, y eso me recuerda, Rosemain, que si quieres convocar a la compañía Plantin para volver a vender libros al final del invierno, tendrás que solicitar el permiso pronto. Ah, sí. Vendemos libros al final del invierno. Saqué mi díptico y anoté que tenía que solicitar el permiso para la compañía Plantin. Lo presentaría en cuanto terminara mi reunión. 2 días después, llegó el momento de pagar a los que habían reunido información para nosotros en la Academia Real. Los estudiantes estaban alineados con expresiones emocionadas, con mis asistentes entre ellos. Rillarda, Damuel y yo estábamos sentados frente a ellos, entre los que proporcionaban la compensación. Mientras entregaba a cada uno su pago, les di palabras de ánimo y les transmití los elogios de los superiores, como había hecho el año anterior. El caballero comandante está muy satisfecho con tus hallazgos, le dije a un estudiante. Los eruditos de Laud te envían sus saludos, le dije a otro. Incluso el niño archinoble hinchó el pecho al recibir nuestros elogios, radiante por el dinero que había ganado él mismo. Era reconfortante ver la sonrisa de satisfacción de un trabajo bien hecho. Lady Rosemain, he ahorrado todo el dinero que necesito. Ahora puedo comprar su método de compresión de maná. Efectivamente. Que nos encontremos de nuevo durante mi conferencia. Una vez completados los pagos, la conferencia de compresión de maná fue programada para el día siguiente. No teníamos mucho tiempo antes de la fiesta para celebrar la primavera. Volví a mi habitación mientras alababa a mis asistentes por su duro trabajo. Lady Rosemain, ¿también enseñará el cuarto paso?, preguntó Angélica. Ella ya conocía el método normal,
así que esta etapa extra era lo único que le importaba. Tenía sentido, teniendo en cuenta que solo esto había sido su motivación para terminar sus clases. Te enseñaré, Angélica, ya que aprobaste tus clases a tiempo. Pero el plan es enseñar el cuarto paso solo a mis asistentes. Los demás tendrán la oportunidad de aprenderlo más adelante, en otra ocasión, después de que todos los demás hayan aprendido el método estándar, expliqué. Todos parecían muy satisfechos, pero Philine lucía la sonrisa más feliz de todas. Había reunido información tal y como le había enseñado Harmut e incluso se había dedicado a transcribir obras, lo que le había permitido ganar suficiente dinero para costearse el método. Su esfuerzo había dado por fin sus frutos. Veo que estás contenta, Philine. Absolutamente. Ahora puedo aprender el método de compresión de maná junto a todos los demás, dijo, con las mejillas enrojecidas de un cálido color rosa. Había nacido en el seno de una familia ley noble que no era en absoluto adinerada, por lo que se había visto obligada a aguantar sin conseguir nunca lo que quería desde que nació. Sabía que sus padres no habrían estado dispuestos a cubrir los gastos necesarios, así que estaba encantada de haber ganado lo suficiente para cubrirlos ella misma. Las cosas han sido especialmente difíciles desde que mamá murió y papá tuvo que volver a casarse, continuó Philine. Me alegro mucho de que haya hecho un libro con las historias de mi madre, Lady Rosemaine. No lo había dicho abiertamente, pero estaba muy implícito que ella y su joven hermano habían sufrido mucho por ser hijos de una esposa anterior. Philine consideraba que los cuentos que le había transmitido su madre eran sus recuerdos más preciados. Tenía tanto apego a la elaboración de libros porque quería conservarlos para siempre en forma física. El sueño de 2 años había retrasado este proceso, pero ella se había pasado los días escribiéndolos para no olvidarlos. Hubo una ocasión en la que mi madrastra confiscó todos los cuentos que había escrito, pero papá me los devolvió. Dijo que era porque usted me había regalado el papel, Lady Rosemaine. Si uno trataba los regalos de la familia del archiduque sin respeto, era imposible saber qué vueltas podría dar, o qué desastre podría acarrear a su familia. Por eso el padre de Philine había dejado claro que nadie debía tocar su papel. Su trato con nosotros ha sido mucho más cruel desde el verano, cuando tuvieron un nuevo hijo. Estoy terriblemente preocupada por cómo le ha ido a mi hermanito mientras yo estaba fuera, dijo Philine. Como mi asistente, siempre podía pedir una habitación en el castillo si lo deseaba, pero su hermanito aún no había sido bautizado, así que ni siquiera consideró esta opción. Tu hermanito seguro que también cuenta con la protección divina de los dioses, dije. Se lo agradezco, Lady Rosemaine. Al día siguiente, cuando debía enseñar mi método de compresión de maná, Philine no se presentó a trabajar. Un ordonance vino a informarme de que estaba mal de salud, pero en el fondo del mensaje, pude oírla gritar, «Devuélveme mi dinero». Tengo que ir a ayudarla, dije, moviéndome inmediatamente para levantarme. Lady Rosemaine. Harmut me puso una mano en el hombro para detenerme. Ya hay muchos nobles reunidos aquí para conocer su método. No hay tiempo para ir a buscar a Philine. Entonces, ¿me estás diciendo que la abandone? No lo hago, y sé que nunca la abandonaría sin importar lo que le diga. Solo sugiero posponga la asistencia a esa chica. Conozco bien el alcance de tu compasión, pero abandonar una promesa con tantos archinobles por el bien de un solo ley noble no es algo que se pueda perdonar. Mis otros asistentes asintieron con la cabeza. ¿Quién sabe lo que los nobles le dirían a Philine después? Sin duda la culparían, dijo Cornelius. Damuel coincidió. Su comportamiento afectará también a la reputación de Philine. Además, solo le han quitado el dinero, señaló Rillarda. Su vida no corre peligro. Puedes enseñarle el método más adelante, cuando nos enseñes el cuarto paso. Por ahora, debo pedirle que contenga sus emociones, concluyó Harmut. Todos estuvieron de acuerdo. Quise declarar que iba a ayudarla a pesar de todo, pero apreté los puños y me tragué las palabras. Muy bien, concedí. Primero enseñaré a los nobles el método de compresión. Mis asistentes me rodearon mientras nos dirigíamos a la sala programada, sin duda cautelosos de que pudiera salir corriendo abruptamente. Cuando llegamos, ya había un gran número de nobles reunidos.
Ya había enseñado mi método de compresión a todos los caballeros guardianes de la familia del archiduque, excepto a los que servían a Wilfrid, así que la mayoría de los nobles asistentes eran eruditos y asistentes. Había muchos niños aquí aprendiendo sin sus padres, ya que los niños lo pasaban mejor desarrollando el maná, y los honorarios de las conferencias no eran baratos. También había muchos jóvenes. Las principales excepciones eran Bonifatius y las parejas de Gieve sentadas en primera fila. No pude evitar un poco de desconcierto cuando vi a los abuelos que parecían incluso mayores que los míos. ¿Realmente están planeando hacer crecer su maná a estas alturas? Tengo miedo de que se desplomen y mueran en cuanto lo intenten. ¿Puedo pedir una bendición en agradecimiento por este encuentro fortuito, ordenado por el duro juicio de Wigelieve, el dios de la vida? Los nobles que no había conocido antes se acercaron a saludarme uno por uno. La situación con Filine me tenía aturdida por la ansiedad y la impaciencia, pero no podía permitir que eso se reflejara en mi rostro, así que devolví los saludos con una falsa sonrisa de nobleza. Fue entonces cuando el hombre más viejo de los abuelos se acercó cojeando. Era de una edad tan avanzada que necesitaba un cuidador que lo acompañara, y se arrodilló ante mí con lágrimas en los ojos. Soy el anterior Gieve Leisegan. ¿Puedo pedir una bendición en agradecimiento por este encuentro fortuito, ordenado por el duro juicio de Wigelieve, el dios de la vida? Preguntó. Puedes hacerlo. Ahora que le he conocido, Lady Rosemaine, puedo encontrarme con mi tumba sin remordimientos. Santa Vaca, hablando de un saludo pesado. Está arriesgando literalmente su vida al estar aquí. Fue bastante insistente con el conde Leisegan para que viniera. Como tu bisabuelo, quería verte al menos una vez, me susurró Rillarda. ¿Qué dices? ¿Este es mi bisabuelo? El anciano que lloraba de alegría por poder verme era, al parecer, el abuelo de Karstedt. Nunca antes había conocido a uno de mis bisabuelos, ni siquiera en mis tiempos como Urano. Parecía un milagro que aquel hombre siguiera vivo, era tan viejo que parecía que iba a caer muerto en cualquier momento. Al parecer, había llegado a un punto en el que rara vez se relacionaba o incluso salía de su finca. Yo también me alegro de haberte conocido, bisabuelo. ¿Yo qué? Apenas le di mi bendición, cerró los ojos y se desplomó con un golpe. Estaba completamente inmóvil. Lo más que pude hacer fue mirarlo conmocionado. ¿He provocado esto con mi bendición? Pregunté. No tema, Lady Rosemaine, esto sucede a menudo. Está bien. Lo siento, pero eso no me hace sentir mejor. Este momento de silencio conmocionado se convirtió rápidamente en un murmullo de susurros mientras sacaban a mi bisabuelo de la habitación. Me aseguraron una y otra vez que su vida no corría peligro, pero no lo parecía. Intentar aprender mi método de compresión seguramente le habría empujado a subir la altísima escalera, así que al menos agradecí que no hubiera llegado a ese punto. Fue una locura. Pensé que mi corazón se iba a detener. Nunca antes había sido testigo de un colapso abrupto de alguien, así que solo entonces comprendí realmente cuánto había traumatizado a los demás al desmayarme yo misma. No podía estar más arrepentida. Finalmente, los murmullos se calmaron y el actual conde Leisegan se adelantó humildemente. Soy Gieve Leisegan. ¿Puedo pedir una bendición en agradecimiento a este encuentro fortuito, ordenado por el duro juicio de Wigelieve, el dios de la vida? Preguntó. Puedes hacerlo. Me disculpo profundamente por el hecho de que mi abuelo te haya escandalizado tanto. Me rogó que asistiera a este seminario, ya que deseaba verte al menos una vez antes de que los dioses supremos le dieran la bienvenida. Yo también me alegro de haberla conocido por fin en persona, Lady Rosemaine. El actual conde Leisegan era bastante joven, tal vez un poco mayor que Karstedt. Podía sentir la ambición que ardía en sus ojos, y de repente comprendí por qué no se nos había permitido conocernos antes, a pesar de ser familia. Lo más probable es que este encuentro solo se permitiera porque mis guardianes habían decidido finalmente que Wilfrid y yo fuéramos novios. Ahora enseñaré mi método de compresión de maná. Pero antes, pido que se hagan los pagos y se firmen los contratos mágicos. Señalé a los eruditos, que iban a encargarse de los pagos, y luego a Sylvester, que gestionaba los contratos mágicos de todo el país.
Él estaría observando atentamente mientras todos firmaban sus nombres, tanto porque aún no podía reconocer a todos, como para demostrar que esta conferencia estaba teniendo lugar bajo la dirección del archiduque. Una vez que todos los participantes habían pagado sus honorarios y firmado los contratos, empecé a enseñar el método con Damuel como asistente. Hoy solo llegaríamos hasta el tercer paso, y como era de esperar, mostrar el proceso real facilitaba mucho la visualización de las cosas en lugar de limitarse a dar vagas analogías. A muchos les resultaba más sencillo comprimir su maná de esta manera, y todos los presentes decían que nunca antes habían visto cómo se estampaba el material plegado. Incluso conociendo el método, la cantidad de maná que puedes comprimir depende en última instancia de tu fortaleza mental, expliqué. Además, debes saber que si tu densidad de maná aumenta demasiado repentinamente, debido a una compresión rápida, se producirá la enfermedad de maná. Procura aumentar tu maná a un ritmo pausado que no interfiera con tu trabajo. Ahora, cualquiera que tuviera la enfermedad de maná solo podía culparse a sí mismo. Pensar que incluso los adultos mayores como nosotros podemos aumentar nuestra densidad de maná a través de la compresión ingeniosa. Me conmueve, dijo Hiebe Haldensel, con un entusiasmo evidente en su voz. Este es un conocimiento que uno podría monopolizar para su propio beneficio, y sin embargo, por el bien del ducado, estás dispuesto a enseñarlo incluso a los candidatos a archiduque que compiten. Me deja sin palabras su compasión. Tras estas palabras, Hiebe Haldensel salió de la sala. Wilfrid y sus asistentes salieron poco después, aunque me di cuenta de que todos llevaban una expresión muy concentrada, un claro indicio de que estaban comprimiendo su maná incluso mientras caminaban. Instintivamente los llamé. ¿Qué pasa, Rosemain?, preguntó Wilfrid. Entiendo que tus caballeros guardianes querrán esforzarse especialmente en comprimir su maná, teniendo en cuenta que lo han aprendido mucho más tarde que los demás asistentes de la familia archiducal, pero es peligroso que todos compriman su maná mientras están de servicio al mismo tiempo. Varios de los asistentes intercambiaron miradas nerviosas. Evidentemente, habían estado tan concentrados en comprimir su maná que se habían olvidado por completo de su entorno. Dejando a un lado el riesgo de la enfermedad de maná, todos quieren tener cuidado de no dejar que el método de compresión interfiera con su trabajo de guardián. Wilfrid, tal vez debas ajustar tu horario para facilitar que todos compriman su maná, y ordenarles que no lo compriman mientras estén trabajando. Buen punto, respondió Wilfrid asintiendo. Él y sus caballeros hicieron una pausa en sus intentos de comprimir su maná, y luego salieron juntos de la sala. Una vez que se fueron, me apresuré a ir hacia donde estaban Sylvester y Ferdinand. Capítulo 368. Circunstancias familiares de Philine. Sylvester, Ferdinand, ¿podemos ir a rescatar a Philine ahora?, pregunté. Oh sí, uno de tus asistentes no vino. ¿Qué es eso de rescatarla?, preguntó Sylvester, con el ceño fruncido. Por desgracia, no podía dar muchos detalles. Solo sabía lo que había oído del ordonance. No estoy seguro de cuál es la situación completa, pero he recibido un ordonance esta mañana. Una mujer me informaba de que Philine estaba enferma, pero de fondo podía oír a Philine gritando que le habían quitado el dinero. Ferdinand, que había estado dándose golpecitos en la sien mientras escuchaba, bajó la mano y me miró fijamente. ¿Y no saliste corriendo inmediatamente?, preguntó, parpadeando incrédulo. Dioses, ¿realmente has madurado algo? Todos mis asistentes se reunieron para detenerme, y mis emociones se han calmado un poco desde entonces. O más bien, mis pensamientos han sido dominados por la visión de mi bisabuelo derrumbándose frente a mí. Ahora dime, ¿cómo podemos rescatar a Philine respetando su posición y no trayendo más problemas? Ha trabajado muy duro para ganar dinero y poder asistir a mi conferencia. Sus padres no iban a cubrir los gastos, por lo que reunió información en la Academia Real, transcribió libros, recopiló historias de otros ducados y, en definitiva, puso todo lo que tenía para ahorrar. Estaba tan contenta de poder aprender el método también. Ni una sola vez se me había ocurrido que los padres de Philine pudieran interferir en lugar de celebrar su crecimiento. Ella se había ganado el dinero a pulso precisamente porque su familia era pobre y sabía que no podrían pagarla. ¿Sus padres realmente le quitaron el dinero a su hija?, preguntó Sylvester. En las familias ley nobles,
por lo general se espera que los ingresos vayan a parar a la casa, especialmente los de los hijos menores de edad que aún viven en el hogar, dijo Damuel. Como ley noble que era, podía darnos una valiosa información. Sylvester suspiró. Deberías haber guardado el dinero para ella, Rosamine. Tal vez, pero ella misma habría tenido que hacer esa petición. Si hubiera hecho la sugerencia, habría parecido una orden, ¿no? La verdad es que en un momento dado me planteé restar el coste de mi conferencia de compresión de maná antes de repartir los pagos. Sylvester había dicho que eso nos facilitaría las cosas, ya que no tendríamos que preparar tanto dinero de una vez, pero yo era de la opinión de que era más satisfactorio, y a su vez más motivador, recibir la cantidad completa. Al pagar físicamente el método ellos mismos, con dinero que habían ganado y no solo recibido de sus padres, esperaba enseñar a los alumnos la importancia de la autoinversión. Por supuesto, mi decisión de pagarles a todos la cantidad completa había sido, por desgracia, contraproducente. Entiendo cómo te sientes, pero la situación ya ha avanzado. No sé qué pensar cuando te metes en los asuntos de la familia de otra persona, dijo Sylvester. Philine es mi asistente, y es mi deber protegerla de la desgracia. ¿No es eso lo que deben hacer los lores y las ladies? Así me enseñaron cuando Lady Eglantine me protegió en la Academia Real. Tu proceso de pensamiento no es incorrecto. No causas más que problemas, pero veo que al menos estás aprendiendo en el proceso, dijo Ferdinand, comenzando a golpear sus sienes una vez más mientras se sumía en sus pensamientos. Entiendo el papel que debo desempeñar, pero ¿cómo puedo proteger exactamente a Philine? Deseo resolver este asunto pacíficamente, sin causarle ningún daño. Que te involucres en un asunto doméstico hará que sea todo un escándalo. Si deseas resolver las cosas pacíficamente, te sugeriría que hicieras que tu asistente volviera a ganar el dinero y le dijeras que te lo confiara a ti esta vez, dijo Ferdinand sin rodeos. No hacer nada al respecto era la opción más pacífica, pero estábamos teniendo esta conversación específicamente porque me negaba a hacer la vista gorda. Me mordí el labio con ansiedad, y fue entonces cuando Harmut intervino. Oh, no. Acabo de darme cuenta de algo terrible, dijo, hablando con una voz monótona como la de un mal actor intencionado. No puedo creer que haya hecho esto, pero le di a Philine el dinero equivocado. Debió de llevarse a casa los fondos que íbamos a pagar a los estudiantes de otros ducados. En otras palabras, le di a ella el dinero que legítimamente pertenece a Lady Rosamine, y a Lady Rosamine el dinero que Philine iba a gastar. Sabía a ciencia cierta que eso no era cierto, ya había pagado a todo el mundo en Ehrenfest, y el dinero de los otros ducados estaba a salvo en mi poder. Parpadeé, confundida, y Ferdinand se rió. Eso es terrible, dijo. Rosamine, parece que tu asistente se llevó a casa dinero que estaba destinado a otros ducados. Esto podría convertirse en un escándalo interno si no se hace algo. Ve y recupera lo que es tuyo por derecho. Y esta vez, no olvides mantener separado el dinero destinado a la lección de compresión de maná. Solo entonces comprendí lo que estaba pasando. Oh, sería terrible que esto se convirtiera en un escándalo interno, dije. Debo ir a casa de Philine de inmediato y disculparme por el error. Una visita no anunciada solo agravaría las cosas. Le explicaré el motivo de tu visita al padre de Philine, llamado Cacique. Vuelve aquí cuando el dinero esté preparado. De acuerdo. Ahora con la justicia de mi lado, subí a mi bestia alta y volé a mi habitación de inmediato. Rillarda y Otilie me recibieron con los ojos muy abiertos, ya que ellas mismas se habían negado a aprender el método de compresión de maná. Rillarda, por favor, trae el dinero para los otros ducados, les dije, explicándoles la situación mientras llevaban a cabo mi petición. De esos fondos saqué exactamente lo mismo que había pagado a Philine, y de esa cantidad saqué la tarifa de mi método de compresión de maná y una plata pequeña. Me pareció justo que Philine recibiera un poco de dinero para gastar en ella misma, en lugar de que todo fuera directamente a su casa. «Milady, ¿no sería prudente conceder a Philine una habitación en el castillo?», preguntó Rillarda, que parecía notablemente preocupada. Si está con una familia que enviará informes falsos para alejarla del trabajo, un día dejará de cumplir con sus obligaciones, aunque no sea culpa suya.
Ciertamente tenía razón, pero Philine también tenía un hermanito. Era difícil imaginar que lo abandonara y entrara sola en el castillo. Le concederé a Philine una habitación si la pide, pero supongo que no querrá entrar sola en el castillo. Le di el dinero para la familia de Philine a Harmut y luego saqué mi bestia alta. Vayamos. Naturalmente, no podía imponerme en la finca de un ley noble llegando con todos mis asistentes. Necesitaba traer a todos mis caballeros guardianes, dado que abandonaba el castillo, pero de mis eruditos y asistentes solo traería a los pensadores más rápidos y flexibles, Lieseleta y Harmut. Prepararemos una habitación para ella por si acaso, dijo Brunilde. No estaría bien que no hubiera una disponible. Por favor, háganlo. A pesar de ser una arquera, Brunilde trabajaba con Philine y la cuidaba como una compañera de la Academia Real. Nos acompañó a la sala donde esperaba Ferdinand con una clara preocupación en sus ojos amarinos. Mis disculpas por la espera, Ferdinand. He terminado de explicar las circunstancias. Mis condolencias, cacique. Ciertamente Rosemain te ha echado al fuego con su error. Ferdinand dirigió su segunda frase a un lay erudito de rostro pálido que prácticamente se arrastraba tras recibir tan abrupta citación. Era el padre de Philine, y al dejar clara su sumisión, me disculpé por mi error. Lo siento de verdad. Si no tenemos la suma adecuada a mano, esto podría convertirse en un asunto interducados. No tenía ni idea, tartamudeó cacique. Al parecer, había pasado el invierno ocupado en reunir información sobre la compresión de Mana, hasta el punto de que había vuelto a su finca solo para dormir. Por consiguiente, no sabía nada de lo que estaba ocurriendo allí y estaba más que consternado al saber que estaban involucrados en un asunto diplomático de tal envergadura. Y así, con la guía de cacique, todos volamos a casa de Philine en nuestras bestias altas. Ferdinand nos acompañó tanto para disculparse por mi error como para observar los procedimientos. Aquí estamos, dijo cacique al aterrizar en una finca en la zona más al sur del barrio noble, donde vivían los ley nobles. Su casa era mucho más pequeña que el castillo, por lo que no se podían comparar, pero desde la perspectiva de un plebeyo, era grande, y en general, bastante atractiva. En términos de dimensiones, era probablemente más grande que la compañía Otmar. ¡Oh, Dios! Bienvenidos, dijo la madrastra de Philine una vez que llegamos al salón. Parecía bastante joven, como cabría esperar de una segunda esposa, pero también bastante agotada, probablemente porque había dado a luz durante el verano recién pasado. Esto es urgente, Jonsara, dijo cacique. Al parecer, Philine ha traído a casa mucho dinero, ¿sabes algo al respecto? ¿Ha hecho algo esa chica? Ayer mintió diciendo que era la asistente de un miembro de la familia del archiduque y volvió a casa con una pequeña fortuna. Fue bastante extraño, después de todo, Lady Rosemain seguramente nunca aceptaría a un ley noble a su servicio. Philine debía de estar alucinando después de que su voto en la sala de juegos fuera rechazado. La verdad era demasiado para ella, espetó Jonsara. Luego se disculpó conmigo por todas las molestias. Parece que no has entendido nada, le dije. Philine es realmente mi asistente. Fue asignada oficialmente como tal en la Academia Real. Jonsara no respondió, se limitó a mirarme con los ojos muy abiertos. Philine ha dicho la verdad, repetí, hablando más despacio esta vez para que no hubiera confusión. Es mi asistente. Jonsara sacudió la cabeza con incredulidad. Pero eso no puede ser. Philine no se encuentra bien hoy, ¿verdad? Pregunté con una sonrisa. Permítame verla. Tendré que explicarle que esta situación no es culpa suya y luego hacer que devuelva el dinero de ayer. Pero todavía no está bien. Alguien de mala constitución como usted correría el riesgo de atenderla. Si tienes prisa, te traeré el dinero ahora mismo, dijo Jonsara, asustada de una manera tan descaradamente sospechosa. Miré a Ferdinand, que señaló sutilmente a Harmut con la barbilla. Me estaba diciendo que enviara a Harmut en mi lugar, así que asentí y profundicé mi sonrisa. Agradezco su preocupación por mi salud. Harmut, acompaña a Jonsara y asegúrate de que se devuelva la suma adecuada.
Lieseleta, ve en mi lugar a expresar mis buenos deseos a la enferma Filine. Yo esperaré aquí, así que no debes preocuparte. Si ir a verla yo misma no era una opción, podía enviar a mis asistentes. No tenía intención de volver a casa hasta que se comprobara la seguridad de Filine, sobre todo ahora que había visto la malicia con la que actuaba John Sara. Damuel y Judith seguirían a Harmut y Lieseleta como guardias. Cuando se trataba de problemas relacionados con el dinero, cuantos más testigos, mejor. Poco después de que todos salieran del salón, oímos un gran portazo y un grito procedentes de algún lugar del interior de la casa. Instintivamente fui a levantarme de mi asiento, pero Ferdinand extendió una mano por debajo de la mesa para detenerme. Mientras tanto, Angélica y Eckhart sacaron sus armas y adoptaron posturas defensivas. Sin embargo, lo único que siguió fue el silencio. La falta de cualquier informe o contacto me hizo sentir mal. Mis disculpas. Iré a ver cómo están, dijo Cacique. Sin embargo, justo cuando se disponía a salir del salón, Damuel gritó, «Quítate de en medio». «Filine», grité. Damuel entró en la habitación con Filine envuelta en su capa. Tenía una marca de aspecto doloroso en la cara, y sus ojos verdes como la hierba estaban mojados por las lágrimas. Detrás de ellos estaban Lieseleta y un niño de unos 5 años, que claramente no estaba siendo bien tratado. «Filine, ¿qué demonios acaba de pasar?», le pregunté. Me miró aturdida y luego sus ojos se abrieron de golpe como si hubiera vuelto a la realidad. «Lady Rosamine, por favor. Salve a mi hermano. Por favor, salve a Conrad», se atragantó. Filine continuó explicando que John Sara estaba abusando de Conrad, y que le había quitado la herramienta mágica que le salvaba la vida, la que se daba a todos los niños nobles, que succionaba y almacenaba su maná en piedras Face hasta que llegaba el momento de asistir a la Academia Real. John Sara había drenado el maná de su herramienta mágica y de las piedras Face, y luego había anulado el registro de su maná de su herramienta mágica, que había dado a su bebé recién nacido en su lugar. Ella había podido hacer todo esto sin oposición, ya que Cacique apenas estaba en casa durante la socialización de invierno, y Filine había estado en la Academia Real. «A este paso, va a morir», se lamentó Filine. «Ya está lleno de maná». Sin embargo, esto es un asunto doméstico. No es un asunto que deba supervisar Rosamine, la hija del archiduque. Ferdinand intervino más rápido de lo que pude abrir la boca. Nos estaba diciendo claramente a Filine y a mí que pensáramos bien antes de hablar. Apreté los puños sobre mi regazo. En efecto, como dice Lord Ferdinand, esta es una disputa doméstica, y no es algo de lo que Lady Rosamine deba ocuparse, dijo John Sara con veneno. Filine, no debes mostrar tal arrogancia simplemente porque fuiste elegida como asistente. Conoce tu lugar. Estaba de pie junto a la puerta con su recién nacido en brazos, observándonos con ojos defensivos y sin mostrar ninguna intención de entrar en el salón. Acunaba a su bebé y a la herramienta mágica como si fueran preciosos tesoros. Sin embargo, yo no iba a dejar que esto saliera adelante. Los niños nobles morirían sin herramientas mágicas que drenaran su maná, del mismo modo que lo harían los plebeyos con el devorador. Sabía mejor que nadie lo que se sentía al morir lentamente mientras el calor te consumía. Ferdinand, no deseo dejar morir a Conrad. Un niño que aún no ha sido bautizado ni siquiera se considera una persona, respondió. Era lo mismo que me había dicho innumerables veces. Apreté los ojos. Esa forma de pensar era algo a lo que nunca me acostumbraría. ¿Cómo se puede ver a un niño delante de uno y no considerarlo vivo? Como se trata de una disputa doméstica, ciertamente no tengo nada que hacer al respecto, pero me niego a pasar por alto la condición de riesgo de vida de este niño. ¿Qué opinas de esto, Cacique?, pregunté, dirigiéndome a él, ya que estaba más directamente implicado en la situación. Estaba al tanto del deseo de mi esposa, pero no creí que fuera a llevarlo a cabo por la fuerza mientras yo no estuviera, respondió. En otras palabras, no había comprado otra herramienta mágica ni siquiera después de que John Sara le hubiera consultado sobre la situación. Eso fue suficiente para convencerme de que se había llegado a una conclusión: criar solo a uno de sus hijos. ¿Qué vas a hacer, entonces? ¿Comprarás una nueva herramienta mágica?
Nuestra casa no tiene fondos para hacer tal cosa. Daremos prioridad al niño con más maná. Padre, Philine chilló en señal de protesta, pero el hecho de que Kasich declarara sus intenciones antes que yo había terminado la decisión. Era natural que una casa noble diera prioridad a los que tenían más maná, y como resultado, ninguno de mis asistentes expresó ninguna objeción, simplemente bajaron los ojos con tristeza. Mientras tanto, Yonsara suspiró aliviada. Abrazó con fuerza a su bebé y a la herramienta mágica que había robado a Conrad contra su pecho, con la expresión de una madre que desea proteger a su amado hijo más que cualquier otra cosa. La visión me hizo sentir conflicto, por decirlo menos. Mientras esto ocurría, Conrad se quedó aturdido. No solo le habían robado su línea de vida, sino que ahora su padre le había cortado por completo. Philine miró a su hermanito, con lágrimas en el rostro. Pero, si haces eso, Conrad. Me lo llevaré, interrumpí. Si la incontestable guía de los dioses supremos le obligará a subir la altísima escalera, seguro que vivir en la casa de los dioses no supondrá ninguna diferencia. Kasich y Yonsara hicieron una mueca. Por desgracia, Lady Rosemaine, no tenemos la riqueza necesaria para mantener a un sacerdote azul, dijo Yonsara. Nuestros gastos no hacen más que aumentar, y necesitaremos el maná de Conrad cuando se convierta en siervo. Además, si bien es un honor para Philine haberse convertido en su sirviente, Lady Rosemaine, preparar todo lo que su nuevo papel requiere no es tarea fácil. Por eso le pido que la releve de sus funciones. Philine apartó la mirada, poniendo ahora la misma cara que había puesto cuando había abandonado los libros ilustrados en la sala de juegos de invierno. Probablemente había sobrevivido en casa todo este tiempo aguantando y enmascarando sus verdaderos sentimientos tras la misma expresión. Es mi deber proteger a mis asistentes, declaré. Le concederé a Philine una habitación en el castillo y le daré todo lo que necesite para trabajar, de modo que no siga siendo una carga para tu casa. Philine, prepara tus cosas con Lieseleta. No tengo intención de dejarte ir. Ella esbozó una sonrisa de felicidad por un segundo, pero luego miró a Conrad y bajó los ojos. Philine, llevaremos a Conrad al templo, le aseguré. No morirá. Puedes confiar en Lady Rosemaine. Ahora, vámonos, dijo Lieseleta. Philine fue rápidamente instada a salir de la habitación, pero caminaba con pasos pesados y miraba continuamente a su hermanito, reacia a separarse de su lado. Conrad, ¿puedo lanzarte curación? Pregunté. Eso sería un desperdicio, comenzó Kasich, pero lo silencié con una mirada. No te lo he preguntado, Kasich. Me agaché para estar a la altura de Conrad. Era más pequeño que yo, claramente desaliñado y cubierto de heridas. No quieres sufrir, ¿verdad? Saqué mi estapé, pero esto hizo que Conrad entrara inmediatamente en pánico, retrocedió y empezó a agitarse mientras intentaba alejarse de mí. El miedo desesperado en sus ojos me decía que había soportado ataques de maná en el pasado, así que hice desaparecer mi estapé y dirigí mi atención a Yonsara. Esto es un asunto doméstico, repitió ella con una sonrisa de labios finos. Hay que entrenar a los niños. Estaba claro que no consideraba que hubiera hecho nada malo. Renuncié a usar un estapé y en su lugar vertí maná lentamente en mi anillo. Oh diosa de la curación Heilsmers, de los exaltados 12 de la diosa del agua Flutrane, escucha mis plegarias. Préstame tu poder divino y concédeme el poder de curar a los que han sido heridos. Toca la melodía divina y lanza las dichosas ondas de tu pura protección divina. Una luz verde salió disparada de mi anillo y envolvió a Conrad. Se miró a sí mismo con los ojos muy abiertos mientras sus heridas se curaban y susurró, ya no me duele. Soy Rosemaine, la señora de tu hermana mayor. En este lugar no hay herramientas mágicas para ti. ¿Vivirás como sirviente, dejando que el calor de tu maná te devore? ¿O vivirás en el templo? Lady Rosemaine, intervino Yonsara. El mero sonido de su voz hizo que Conrad retrocediera de nuevo. No podemos permitirnos. La corté con un gesto de la mano. No recuerdo haber dicho que se convertirá en un sacerdote azul. Entrará en el templo como alguien sin padres, como un sacerdote gris. A partir de ese momento,
no tendrá nada que ver con esta casa. Puedes considerar que ha fallecido. Echaré de menos utilizarlo como sirviente, pero no me importa que se aleje por completo de nuestras vidas, respondió Yonsara, de repente de mucho mejor humor. Mientras tanto, Conrad me miraba fijamente, con una expresión de sorpresa y curiosidad. El orfanato te dará comida, ropa de cama limpia y una educación, le dije al joven. Como mínimo, no serás maltratado como ahora. Sin embargo, si deseas permanecer aquí, lo aceptaré. Ahora, ¿quieres comer algo delicioso? Conrad dudó. Sus ojos vagaron por todo el lugar antes de posarse finalmente en mí. Tengo hambre. Entiendo. Entonces puedes venir con nosotros cuando Filine esté lista. Muy pronto, Filine volvió a entrar en el salón con Lieseleta. Parecía aliviada al verme de pie entre Yonsara y Conrad, pero su expresión también parecía estar teñida de resignación. Filine, voy a llevar a Conrad al templo, le dije. El ceño le tembló por un momento, luego miró a su padre con ojos llenos de ira y frustración. La herramienta mágica de Conrad es una reliquia de mi madre. ¿Por qué dejas que Lady Yonsara se la lleve? ¿Por qué permite su tiranía?, exigió. La herramienta mágica robada había pertenecido a la madre biológica de Filine. Que Yonsara la hubiera vuelto a registrar con el maná de su propio hijo era imperdonable a los ojos de Filine. Le temblaron los labios y miró con toda su fuerza a su madrastra por sus acciones y a su padre por haberlas permitido. El maná ya ha sido reemplazado. No se puede hacer nada. Y además, es normal que se dé prioridad al niño con más maná, respondió Kasik, con una actitud inalterable incluso ante las súplicas tan desesperadas de su propia hija. Filine supo entonces que sus palabras y sentimientos nunca llegarían a él. Bajó la mirada al suelo y cerró los ojos con fuerza, tratando de ocultar sus emociones, pero no pudo contener las lágrimas. No puedo creer que hayan robado la reliquia de su difunta madre. Puede que no me gustara, pero que los nobles dieran prioridad a los niños con más maná era algo que al menos podía entender. Robar una reliquia tan sentimental a un niño, sin embargo. Ferdinand, ¿qué tan caras son las herramientas mágicas que se dan a los bebés? Pregunté. Una nueva costará unos 5 oros pequeños, supongo. Los materiales también son caros, pero eso se debe a que requieren una cantidad importante de maná para crearlos. Sin embargo, yo nunca he comprado uno. Era lógico que no supiera el precio exacto de las herramientas mágicas para bebés, teniendo en cuenta que nunca se había casado. Filine, te daré el dinero que necesitas, pero espero que me lo devuelvas, dije. Úsalo para comprar la herramienta mágica de tu madre. No me gustaría que perdieras una reliquia tan preciosa. Una vieja herramienta mágica a la que se le ha sobrescrito el maná a la fuerza no valdrá más de 3 oros pequeños, dijo Ferdinand, sacando una carta que brillaba como un arco iris. Se parecía mucho a una tarjeta de gremio, y esta comparación solo se hizo más apropiada cuando se la tendió a Kasik. Vamos a comprar la herramienta mágica. Pagaremos 3 oros pequeños. Imagino que no tienes ninguna queja. Abrumado e incapaz de desafiar a Ferdinand, Kasik tragó con fuerza y sacó una carta similar. Tocó la suya con la que había sacado Ferdinand y luego alcanzó la herramienta mágica del bebé. No. Detengan esto de inmediato, exclamó Yonsara. Esta es la herramienta mágica de mi bebé. Siempre puedes comprar otro. No. ¿Quién sabe cuándo podremos hacerlo? Protestó Yonsara, pero Kasik le arrancó la herramienta mágica de las manos y se la tendió a Ferdinand, que la dejó delante de mí. Yo, por mi parte, le entregué la herramienta mágica a Filine. Lord Ferdinand, Lady Rosemaine. Les agradezco mucho a ambos. Dijo Filine. Abrazó la herramienta mágica y continuó llorando, pero esta vez con lágrimas de alegría. Suspiré aliviada, contento de ver que su sonrisa había vuelto. Después de limpiarse los ojos, Filine miró a sus padres con decisión. Padre, Lady Yonsara, ahora viviré en el castillo como asistente de Lady Rosemaine. Ahora que Conrad se va al templo, nunca volveré aquí. A Kasik se le escurrió la sangre del rostro, mientras que Yonsara soltó un suspiro de alivio.
Dos reacciones completamente opuestas, por decirlo menos. Mientras tanto, los ojos verde hierba de Filine brillaban con una luz firme y decidida. Es probable que el día en que Dregarnur, la diosa del tiempo, vuelva a entrelazar nuestros destinos nunca llegue, pero rezo para que vivan en paz bajo la protección divina de los dioses, dijo Filine. Fue su última despedida, y con ello, tomó a Conrad de la mano, y abandonó su antiguo hogar. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.